Bien, bienvenidos a este curso, clase número 1 del curso de Filosofía Política, conducente a un diplomado en Filosofía Política y Económica, certificado por Fundesco Chile. Bien, la primera clase trata sobre uno de los más grandes pensadores, según muchos académicos, que es John Locke, conocido como el padre del liberalismo y también padre del empirismo filosófico. Bien, vamos a ir al contexto histórico en primer lugar. John Locke fue un joven de clase media, podemos decirlo así. Su padre era una persona que trabajaba para un político de esa época. Bien, por lo tanto, no era un joven de un barrio cualquiera, una persona de una situación bastante favorecida. Sin embargo, siempre fue un joven inquieto, bien, y amante del conocimiento. Tuvo la posibilidad, en el norte de Inglaterra, de estudiar en muy buenos colegios, bien, y posteriormente su padre le consiguió un cupo para estudiar en Oxford. Ahí fue donde él pudo estudiar, y la carrera que él llevó a cabo fue la carrera de médico. Él fue un médico, ¿bien? Sin embargo, a lo largo de su vida comenzó a estudiar diferentes ramas, y una de las más importantes por la que él se interesó es la filosofía. El contexto en el cual él le tocó crecer fue un contexto muy difícil, ya que eh, a la corta de 10 años él tuvo que vivir una guerra civil en su país, eh, porque era un tiempo muy convulsionado, sobre todo en estos temas de las monarquías. Bien, eh, fue el tiempo donde el Parlamento inglés ya cobró fuerza y predominancia, y fue la primera vez que logró tener más fuerza que la monarquía en este caso. Bien, él era una persona, eh, él era una persona que le gustaba eh, básicamente el pensar. Bien, y este pensar le llevó a cuestionar movimientos que eran en su contexto un tanto eh, polémicos, por decirlo de alguna manera. Básicamente, en ese tiempo, la iglesia anglicana, bien, era la que tenía la religión oficial del Estado, bien, radicada en el rey, bien, Carlos V antiguamente. Por lo tanto, era un país confesional, donde la religión católica, perdón, anglicana en este caso, era una versión católica inglesa. Básicamente no hay gran diferencia entre la iglesia anglicana en términos doctrinales con la católica, salvo que no reconocen al Papa, ¿bien? Y que tienen una liturgia un poco más abierta, digamos, pero en general es bastante similar. Se mantiene el tema de las catedrales, el tema estético en general se mantiene bastante similar, y la doctrina en general también muy similar. Bien, sin embargo, John Locke no pertenecía a esta iglesia oficial, lo cual ya le granjeaba algunos conflictos. Bien, en ese momento en Inglaterra no solamente no estaba la Iglesia Católica como oficial, sino que también había otros movimientos que no pertenecían al anglicanismo, como los puritanos, como los ranters, etcétera. Eran movimientos más bien que se basaban en enseñanzas autónomas de la Biblia, y por lo tanto, a medida que ellos tenían un entendimiento de esa escritura, iban formando movimientos más bien autónomos o propios. Se promovía mucho el tema de estudiar la Biblia y las autonomías de las iglesias. La iglesia más importante en ese momento era la iglesia de los puritanos, fuera, ¿verdad?, del anglicanismo, que era la iglesia oficial. Eh, bueno, a raíz de estas luchas es que John Locke, ¿verdad?, tiene que escapar junto con su jefe, su patrón, digámoslo así, su empleador, que era un conde, un recién nombrado conde de Shaftesbury, bien, que se va a Alemania exiliado. ¿Por qué? Porque es uno de los que apoyaba una de las facciones que eran contrarias al régimen que regía en esos momentos. Por lo
tanto exiliado en Holanda, bien, él comienza a escribir siendo médico de cabecera de este conde, ya una persona de la nobleza, bien, y escribe básicamente de filosofía. Es importante que comprendamos que John Locke, en sus ensayos filosóficos, que son los primeros escritos que él hace, crea o es reconocido como el padre del empirismo. El empirismo básicamente era una corriente filosófica que lo que pretendía, bien, era señalar que el conocimiento viene a través de la experiencia, bien, de la experiencia, que todo lo que nosotros podemos conocer, bien, se logra a través de la percepción de los sentidos, a través de la experiencia. Eso es básicamente, a grandes rasgos, ¿cierto? Lo que proponía el empirismo de John Locke. Esto, básicamente, porque trataba de hacer una diferencia del racionalismo que venía anteriormente, de corrientes más bien iluministas, ¿cierto? Un poco anteriores a él, que guiadas por la razón, tendían a diferenciarse o a alejarse de lo que era el tema de la fe. Por tanto, él veía como persona religiosa, ¿verdad? Criado de padres también religiosos, él veía un peligro en esto. Veía un peligro que la política y la filosofía inspirada también en ella se alejara de las corrientes que tendían a aceptar a un Dios creador o a una creación. Por lo tanto, él quería romper con eso y pensando, ¿verdad? Llegó a estas conclusiones y también escuchando a otros autores, como en el círculo que él se rodeaba, la verdad, habían también muchas personas influyentes, por lo tanto, él le era bastante fácil nutrirse de estos tipos de filosofía. Es en ese contexto, ¿verdad?, que ocurre la revolución, la llamada Revolución Gloriosa, ¿cierto?, de Oliver Cromwell, donde básicamente logran tomar el control del Estado, ¿bien? Y posteriormente logran volver un poco a la monarquía con el hijo de uno de los reyes que había sido eh, ejecutado, ¿bien?, en esta revolución, y al volver ese rey, bien, firma una especie de contrato, de pacto entre el Parlamento, ¿verdad? Para que reinara este monarca, que era un hijo en el exilio, ¿verdad? Una hija más bien en el exilio, y pudiesen volver con el nuevo rey, ¿ya? Por lo tanto, lo nuevo ahí era que el Parlamento era el que daba la última palabra. Y eso era algo novedoso, no había sucedido antes. Y el Parlamento en este caso, podemos decir el Congreso para nosotros, bien, tenía también una representación en las personas elegidas por el pueblo, que claramente en ese momento no era una democracia como la conocemos ahora, eran nobles en general. Bien, pero había pasado básicamente un cambio de monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria, donde era el Parlamento el que tenía la última palabra, porque eran los que hacían, en este caso, eh, firmar, vamos a decir comillas, ¿cierto? Firmar un documento que obligaba a ese rey a cumplir con ciertos eh, derechos, básicamente emanados de la antigua Carta de Derechos Fundamentales de 1250, de Juan Sin Tierra, bien, donde se reconocía básicamente la soberanía del pueblo, se reconocía la imposibilidad de poner tributos sin representación, respetar derechos fundamentales como la libertad a través de la habeas corpus y de la vida, etcétera. Bien, en ese contexto, John Locke escribe su segundo tratado, ¿ya? Porque el primero había sido escrito básicamente como una respuesta a una persona que había escrito un tratado denominado Patriarca, donde básicamente lo que hacía era señalar que el rey tenía el derecho divino de reinar porque era descendiente directo de Adán, que había sido una especie de primer rey. Entonces, John Locke argumenta y contraargumenta estas diferentes tesis de ese autor, Filmer,
Y eh, básicamente eso es lo que trata el primer tratado de gobierno civil, ¿bien? El cual en general no es muy tomado en cuenta ni muy conocido, ¿ya? Pero es bueno conocerlo. Es con el segundo tratado de gobierno civil que John Locke pasa a la historia, digamos, trasciende su país y es conocido como un autor y un padre del liberalismo y de ideas políticas muy importantes. Bien, vamos a ir señalando sesión a sesión cuáles serían esas ideas, pero a modo de índice, ¿cierto? Vamos a señalar que serían básicamente la división de poderes, eh, la soberanía, que la soberanía recae en el pueblo, que los gobiernos o el monarca, ¿verdad? Tiene que cumplir con el principio de legalidad, es decir, está sujeto a unas leyes, no puede, digamos, mandarse solo o legislar sobre cualquier cosa. La separación de poderes, porque establece básicamente dos poderes, aún no tres, porque sería Montesquieu, que en 100 años más adelante agregaría el tercer poder, que sería el poder judicial. Bien, Locke desarrolla solamente la monarquía o el poder ejecutivo y el poder legislativo, también agregando un tercero que sería el poder federal, pero que básicamente recaía en el, no necesariamente un poder separado. Básicamente él establece la separación de poderes, pero en dos. Bien, que sería el poder ejecutivo, en este caso una monarquía, y en este caso el poder legislativo. Bien, eh, y establece también algunos principios de democracia. Entonces, en general, por todas estas cosas, él es concebido como el padre de lo que nosotros conocemos hoy, que sería del liberalismo, el padre del liberalismo. Bien, esto es muy importante que nosotros lo comprendamos porque hay algunas matices o algunos errores que señalan algunos autores en John Locke que también podrían sentar las bases de ciertos pensamientos también afines a la izquierda, ¿ya? Por tanto, en estricto rigor, ya el liberalismo de John Locke, si bien va a ser fundamental para establecer lo que nosotros conocemos como las derechas, ¿ya? También tiene raíces para que sientan ciertas bases, incluso para autores como Marx y otros, basados básicamente en la tesis que él da sobre el valor trabajo. Pero aquí hay un punto muy, muy notable y es el hecho de que Locke establece este punto, esta argumentación del valor trabajo, ¿ya? Básicamente para reafirmar o para defender lo que es la propiedad privada. Entonces la tesis del valor trabajo de Marx está básicamente enraizada en el argumento de Locke para argumentar el principio, el derecho de la propiedad privada. Y vamos a ver que para Locke, básicamente la propiedad privada también es un derecho humano, o básicamente un derecho natural. Aquí entramos, ahora, dicho esto, más o menos el contexto y cómo se va a desarrollar la obra de Locke, eh, que él lo que hace básicamente en primer lugar, en el capítulo 1, que es lo que nos convoca hoy, dar los argumentos en contra de la monarquía a través de este libro de Filmer, que se llamaba Patriarca, donde establecía que el monarca, por ser hijo de Adán, tenía el derecho divino a reinar, ¿bien? Y a hacerlo evidentemente de una manera despótica. Él contraargumenta esto diciendo básicamente que Adán no necesariamente por administrar la creación de Dios era el dueño de todas las cosas ni el señor de todas las cosas, lo que sería equivalente a decir que las demás personas no están de acuerdo con eso. También argumenta que no existe una línea cronológica que pueda comprobar que el rey, en este caso, ¿verdad?, era descendiente directo de Adán, ni tampoco, por tanto, sus hijos. Por lo tanto, él básicamente lo que hace es votar toda la tesis manifestada en el libro de Filbert, argumentando que
no hay tal origen divino para reinar. Y esa es una gran cosa porque, bueno, en un contexto donde había un rey, había guerras civiles, no era menor hacer eso. Bien, al hacer eso, al derribar esa tesis, básicamente lo que él logra, bien, es abrir el camino para entonces que la sociedad pueda pensar en cómo se va a gobernar, entendiendo entonces que el rey no tiene la legitimidad del rey no se origina a través de una descendencia de Dios, es decir, un poder divino. La pregunta entonces sería, ¿cómo nos vamos a gobernar? Hobbes, que era un autor previo, básicamente establecía que el ser humano tenía una naturaleza, un estado de naturaleza en la cual originalmente era una especie de caos. El estado de naturaleza de Hobbes establece una suerte de guerra total, de guerra permanente de todos contra todos, lo cual conlleva por necesidad de sobrevivencia a organizarse y a establecer sociedades y estados. Y aquí es donde Locke, bien, eh, básicamente tomando la misma tesis de que efectivamente el hombre en su momento tuvo un estado de naturaleza, pero este estado de naturaleza, ya que hace la diferencia, no es igual a como lo establecía Hobbes. No era necesariamente un estado de guerra total, sino más bien al contrario. ¿Por qué? Porque Locke, ¿verdad? Al tener una concepción profundamente cristiana, entiende un concepto que es antiguo, pero que él trae desde la antigüedad, que es la ley natural. Y esto es muy importante que nosotros comprendamos. La ley natural, bien, sería más bien principios con los cuales está ordenado no solo el ecosistema donde vivimos nosotros, sino cómo estaría ordenada la naturaleza, incluyendo, ¿cierto?, los astros, incluyendo todo lo que entendemos por creación o por existencia o por universo. Bien, Locke comprendió que hay una serie de leyes que son eh, por sobre el ser humano, bien, que no pueden ser cambiadas, por tanto son inmutables y que son eternas. Y esas leyes, de cierta manera, los seres humanos, cuando se van haciendo conscientes de esto a través de sus vivencias, logran comprender estas leyes. Y estas leyes, en lo que es la humanidad, en la sociedad humana, básicamente se reducen a el respeto a tres cosas, a tres valores fundamentales, o más adelante se pasarían a llamarse derechos humanos, ¿bien? Pero él entendía que eran tres derechos fundamentales, las leyes naturales, en cuanto a los hombres: el respeto a la vida, el respeto a la libertad y la propiedad privada. Por tanto, él entendía que esos tres derechos fundamentales son eternos, son anteriores a cualquier Estado y son anteriores a cualquier gobierno. Por tanto, cualquier sistema de gobierno, ya sea monarquía, aristocracia, democracia, aunque en ese tiempo todavía no aparecía la democracia como tal, ya tiene que respetar estos conceptos. Por lo tanto, lo que él hace es decir dos cosas. Nosotros, como seres libres, porque somos seres vivos, somos seres libres y tenemos derecho a disfrutar del fruto de nuestro trabajo, o sea, la propiedad privada, ¿bien? Al ser libres y al no haber ningún rey que esté enviado por derecho divino a gobernarnos, tenemos el derecho de autogobernarnos, es decir, de elegir nosotros, de validar nosotros, como seres humanos, como nación, como pueblo, a nuestros propios dirigentes. Y esa es la gran novedad que John Locke realiza en su tiempo, donde unió básicamente a través de la filosofía, ¿verdad? Los seres humanos no tenemos que obedecer a un gobernante que sea de origen divino y que por tener derechos inalienables a través de leyes naturales podemos fusionar ambas cosas y crear nuevos gobiernos que estén basados en la elección de las personas. Las personas pueden juntarse y elegir a sus gobernantes
Y esos gobernantes, a su vez, tampoco pueden gobernar o deben gobernar libremente. Esos gobernantes, bien, lo que hacen es más bien administrar o gestionar la sociedad siempre y cuando respeten esos derechos o leyes naturales. Bien, al establecer esto, John Locke sienta las bases de lo que sería posteriormente la Revolución Francesa, de lo que sería posteriormente la Revolución Americana o la independencia de los Estados Unidos, y lo que sería en adelante y hasta el día de hoy las bases de lo que nosotros comprendemos por gobiernos limitados, que es la definición de lo que significa liberalismo. El liberalismo es el liberalismo clásico en este caso, porque vamos a ver que en adelante la Revolución Francesa se fue por otra corriente, ¿ya? Pero hasta acá el liberalismo clásico, que es en John Locke, están haciendo, se define como gobierno limitado. ¿Limitado en qué sentido? No en un sentido y esto es muy importante, no es limitado en un sentido de tamaño, ¿ya? Porque siempre se habla de achicar el Estado, de limitar el tamaño del Estado, ¿ya? No, no es necesariamente en eso. El gobierno limitado, la esencia del gobierno limitado, desde el liberalismo clásico, en este caso, donde John Locke sienta las bases, es en tres cosas. En sus funciones, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el rey? El rey se tiene que limitar a ciertas cosas. No puede decir cómo va a vivir la gente en su totalidad. Se tiene que limitar a ciertas funciones. Bien, tiene que limitarse en los poderes, no puede tener todo el poder. Ya vimos que él divide, ¿cierto? Sienta las bases del principio de división de poderes, bien, entre un poder legislativo y un poder ejecutivo, y los recursos. El rey no es dueño de todo, no puede poner impuestos por, a todos, ni por todo, ni en todo. Más bien los impuestos son, al ser propiedad privada, el rey tiene que respetarlos y la única forma de poder pasarlos a llevar, ¿cierto? Pasar a llevar la propiedad privada, la única forma sería a través de un congreso que represente a las personas previo acuerdo de ellas para poder subir los impuestos y solamente para ciertos casos, no para cualquier cosa, ¿ya? Entonces, estos principios son los que darían como definición lo que es el liberalismo clásico. Gobiernos limitados en funciones, poderes y recursos. Hasta acá dejamos la primera sesión. Vamos a comenzar con las preguntas y veo que hay algunas personas que levantaron la mano. Alejandro, no sé si puedes ver ahí quiénes tienen alguna consulta. Antes de que intervenga Alejandro, les quiero comentar que esta sesión, toda la materia de esta sesión, va a ser enviada al grupo WhatsApp donde ustedes van a quedar ya completa, eh, y junto con el link de esta sesión. ¿Ya? Y posteriormente, yo creo que a mitad de semana, vamos, o el lunes, martes, por ahí vamos a mandar la evaluación para que tengan tiempo para estudiar. Perfecto. No, como estás, solamente puede haber un administrador de la clase, así que tú ves las manos levantadas y yo no las veo. ¿Mm? Ya, ¿Mm? voy a echar una miradita. Sí, pero vamos a ver el chat. Dime quién es, El chat dime quién dice, y yo puedo desmutearlos, me parece. No, tampoco puedo. ya, Manuel. no, al momento no tengo manos levantadas. ¿Alguien quiere intervenir? Nos quedan todavía 13 minutos. Eh, ¿Se me escucha? Sí, Eh, la división que hizo Locke, que planteó Locke sobre los poderes del Estado, cuando dividió entre poder legislativo y ejecutivo, ¿el judicial quedó contenido dentro del ejecutivo? Yo escuché entrecortado, no sé si tú escuchaste, Alejandro. no, lo que dice que al momento de crear la separación de poderes no se pensó en un poder judicial. La función del poder judicial en manos de quién quedó, ¿del Ejecutivo o Claro, del Parlamento? lo que hace Locke básicamente
es crear otra función. No llegó a crear otro poder, que era la función federativa. Y la función federativa era básicamente lo que nosotros conocemos hoy como las relaciones exteriores. Él creía que esa función no era necesariamente llevada por el monarca. ¿Ya? No llegó a pensar necesariamente en lo que es la justicia como lo conocemos ahora. Eso lo haría Montesquieu, en el fondo, que terminó de confeccionar esta doctrina de separación de poderes, más o menos como 100 años después, pero basado básicamente en lo que dijo Locke. Perfecto. Hola, Manuel. buenas tardes. Sobre la Magistral, pregunta, adelante, ¿cómo está? bien usted. Por lo que yo entendí en esta primera cuestión, el que hizo, racionalizó el pensamiento y por ende la estructura política y orgánica del país. Porque, por lo que tengo entendido, Se te fue el audio, no se te escucha la pregunta, perdón. ¿me escucha? Acércate un poco más al micrófono o al celular. Lo que era Ahí sí. mi pregunta, o para salir de mi duda, es que este señor racionalizó el pensamiento en la cual le quitó poder divino al rey y lo hizo ser un cristiano más. Por ende, como que se le dio más importancia a lo que uno pueda adquirir con el fruto de su trabajo, más que lo que uno pueda heredar con el ámbito divino. En este caso hago mención, ya que en ese entonces el rey, como era de origen divino, él hacía y deshacía lo que quería en el país con sus bases, ¿cierto? Sí, correcto, muchas gracias por la intervención. Recordemos que Locke era padre de personas, digamos, protestantes, ¿ya? Por tanto, ellos ya habían hecho esa separación del poder papal con el Estado. Es decir, Locke parte de una base. Para él lo más normal es que el Estado esté separado del poder religioso. Por tanto, siendo así, el rey o el gobernante no tiene ninguna facultad para legislar en materias de fe, ninguna. Él parte de la base de separación Estado de Iglesia. Yo tengo una pregunta. Adelante. Hola, adelante. Ya. Em, una sobre, ahora me ha saltado otra pregunta con respecto a esto del rey. Pero el rey, al tener ya su propiedad privada que venía arrastrando desde antes, ¿se respeta esa propiedad privada del rey y todos sus terrenos y sus tierras? ¿O no? Bueno, este libro, el segundo tratado, él lo escribe como 10 años antes, pero se publica en 1700, perdón, en 1690. Ahí se publica. Esto es bastante teórico, ¿ya? Porque Locke estaba dentro de la gente que trabajaba en el Parlamento. Ese era su nivel de influencia. Él tenía acceso a los diputados, trabajaba para un conde, que era parte, ¿cierto?, del gobierno, por lo tanto, de la Cámara digamos, de Representantes, no de la Cámara de los Comunes, que eran los electos. Este conde, a su vez, es el pionero, uno de los padres del partido que se conoce como los Whigs, que sería algo así como la derecha conservadora, ¿ya? Entonces, eh, todavía no existe democracia, son ideas, todas estas son ideas que van tomando fuerza incluso recién hasta nuestros días. En ese momento, si bien se estaban discutiendo estas cosas, el gran cambio en realidad era sacar un monarca absoluto y que la gente pudiese tener una monarquía constitucional. Ese fue el gran paso en el momento, ¿ya? Pero seguían habiendo feudos, personas que tenían latifundios, gente que vivía muy mal, votaban prácticamente unos pocos. Entonces el sistema no es muy distinto como lo conocemos en general, que era al final de la Alta Edad Media.
Ya, ok. Y la segunda pregunta es sobre esta parte de lo que formó Locke y la perdí porque te escuché entrecortado, que tienen que ver ahí el comunismo, los zurdos, para mí, eh, que ellos tomaron otra versión. Eso no lo entendí muy bien. ¿Cómo nació Sí, ese sí, apéndice de sí, ellos? ¿Cómo fue? sí, eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo donde Locke Ah, ya. defiende lo que es la propiedad privada. ¿Ya? Hay un capítulo entero que vamos a estudiar solo sobre eso. Pero básicamente, y a grosso modo, Mm, cuando él defiende que existen tres derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿ya? Al defender la propiedad privada, al argumentar, ya uno de sus argumentos es que, eh, y él tomaba este ejemplo, o sea, una persona que recoge una manzana, bien, esa manzana no es de él, ¿ya? Pero él, al ejercer un trabajo, por ejemplo, ir y recolectar manzanas, ¿ya? Le está añadiendo un trabajo a la manzana que estaba botada. claro. Al añadirle ese trabajo, esa manzana ya deja de ser solamente una manzana que está botada y pasa a ser propiedad de la persona porque realizó algún trabajo, entendiendo que esa manzana no es de nadie. No es y le fuiste a quitar una manzana a alguien. No, ¿ya? Es decir, lo que él dice es Valor el, agregado que se el, le puede decir. cuando el ser humano, con su vida y su libertad, ejecuta un trabajo, una labor, ¿bien? En la naturaleza, el resultado de eso, por ejemplo, que se podría hacer sembrar una semilla y que después tú la riegues y salga un árbol, ¿ya? Ese árbol o esos frutos del árbol serían legítimamente propiedad de esa persona porque ejerció un trabajo. Ese es uno de los argumentos. Él toma cuatro argumentos, ¿ya? Uno de los argumentos es ese, y es uno de los de más fuerza por lo demás. Bien, eh, Ricardo, no, primero Adam Smith toma esa tesis, luego la sigue trabajando David Ricardo y finalmente la toma Marx. Y Mm, Marx es el que dice lo siguiente, pero la distorsiona. Dice, si la propiedad privada ya es propiedad privada y es legítima del obrero que trabaja, porque el trabajador puso un valor, ¿ya? Ese valor trabajo que él puso, bien, es el que le da el valor a la cosa. Por tanto, si esa cosa se vende, el 100% de esa cosa es del que la trabajó, del que la hizo. Por tanto, la parte que extrae el empresario o el capitalista, bien, es ilegítima, porque el 100% de esa ganancia debiese ser del trabajador. Entonces, él distorsiona la claro. teoría de Locke para sentar las bases del comunismo, entendiendo entonces que toda utilidad que perciba el capitalista es un robo al trabajador, por tanto es ilegítimo y es una, como le llaman ellos, es una explotación. Eso. Claro. Pero lo vamos a ver más Ah, ya. adelante. Ya, sí, en esa parte yo dije, ¿cómo se agarraron de eso ya? En el Listo. fondo, a ver, y si lo damos vuelta, porque uno dice, Marx utilizó la teoría de Locke del valor trabajo, pero Sí, el nosotros podemos valor dar vuelta al trabajo. argumento y podemos decir que los comunistas, para expropiar, ¿verdad? Lo que ellos llaman el toda los recursos, digamos, que son eh, para producir el valor en las cosas, ¿ya? Ellos lo expropiarían entonces defendiendo la propiedad privada. Por tanto, aquí hay Claro, un po, tema. Estarían validan, ellos en una contradicción validan porque la ¿cómo propiedad yo privada. defiendo al trabajador argumentando que, claro, que el empleador le quita su propiedad privada si soy contrario a la propiedad privada? O sea, ahí Claro, hay un tema, yo diría que no conectó bien Marx y que en el fondo, por tanto, su teoría parte mal. claro. Ah, ya, esa era mi duda. Creo que creo que hay algo que siempre me ha llamado la atención de todo este pensamiento. Lo que pasa es que John Locke, creo que él establece una cosa, que los gobiernos seculares, los gobiernos de políticos, ya sean reyes, lo que sea, ¿m?
son organizaciones humanas. Son los seres humanos los que se deciden a organizarse. Entonces la persona que tú tienes en un puesto de autoridad no está puesto por una autoridad superior. No está puesto en este caso por Dios, y lo que hace el comunismo es decir, no, ahora están puestos aquí por voluntad del pueblo. Agarran ese concepto de voluntad del pueblo y lo divinizan. ¿Mm? Convierten la voluntad del pueblo en el Dios que ungió al gobernante. En la práctica. Y John Locke dice que no. Son los seres humanos los que se organizan, son los seres humanos los que tienen que ir perfeccionando ese sistema de gobierno, ¿sí? De acuerdo a sus circunstancias. O sea, las circunstancias de John Locke, si bien se pueden sintetizar o se pueden adaptar a las necesidades que hay hoy en día, eh, son necesidades que uno tiene, o sea, son cosas que tienes que ir viendo en el camino, pero básicamente uno lo que puede aprender de Locke es decir, no compadre, usted está aquí para cumplir una función específica. ¿Por qué? Porque nosotros se la damos en conjunto, todos. Y si usted no está cumpliendo con esa función, se tiene que ir. Usted no está ungido, usted no es una persona especial, ni mágica, ni elegida por el pueblo, ni por un bien superior, para hacer lo que hace. Aquí Patricio está con la mano levantada hace rato, sí. Sí, correcto. Patricio, última intervención y terminamos entonces la sesión de hoy. Ok. No, muy cortito. Quería saber si después van a mandar más que nada los links de la, ¿cómo se llama? No de la reunión, sino de los libros que tiene, en este caso, John Locke. Era eso solamente. Sincero. Sí, se va a mandar el segundo tratado de gobierno civil de Locke para que vayan estudiando capítulo a capítulo. Si esta sería la clase, digamos, que hace el marco, después ustedes siguen estudiando y dan su evaluación. Así trabajarían. Vamos a enviar la clase escrita, más el libro y el link para los que no pudieron verla en vivo. Bien, no sé si hay alguien más que quiera agregar algo para cerrar por hoy. ¿Estaríamos listos entonces? Manuel, ¿me escuchas? Sí, adelante. Sí, acércate lo más posible al micrófono, por favor, porque se te escucha un ¿Qué poco cortado. tal? ¿Qué tal? Manuel, ¿podríamos clasificar como John Locke el padre del liberalismo? ¿Se escuchó? Sí. ¿Se escuchó? Se cortó ahí, se cortó ahí. No, Manuel, Jorge pregunta si se puede considerar a John Locke como el padre del liberalismo, del pensamiento liberal. Sí, por supuesto. Los autores prácticamente de todas las tendencias lo señalan como tal. Bien, amigos queridos, muchísimas gracias por participar de la sesión número 1 de este curso de filosofía política, donde estamos estudiando a John Locke y el segundo tratado de gobierno civil. Muchísimas gracias, que descansen. Nos vemos en la próxima.